Una de las preguntas que más se repite siempre en comentarios es: Alex, ¿cuándo nos compartes tu colección de camisetas? Y hoy quiero comenzar a hacerlo, y de una manera muy especial. Tengo más de 20 años coleccionando camisetas y poco a poco se ha ido perfilando entre selecciones nacionales y clubes. Y uno de mis principales amores es la selección de Venezuela, y quiero compartir contigo mi top 10 de las mejores camisetas que tengo dentro de la colección de la Vinotinto. Te garantizo que algunas no las habrás visto nunca. Al final del vídeo habrá una sorpresa, así que venga, comencemos con la número 10. En 10º lugar tenemos una camiseta no muy común de ver. Se trata de la camiseta Ava Sport de 1998, la versión Vinotinto o local, una camiseta tradicional de finales de los 90 con cuello tipo polo, botón, el escudo tradicional, la marca mexicana que nos vestía en aquella época, y usa, si te fijas, escala de Vinotinto con grises, los colores de la bandera, y en el centro del pecho hay una V que no se puede apreciar mucho. En 9º lugar tenemos una camiseta bastante reciente, del año 2014. Una camiseta que gustó a algunos y a otros les pareció bastante fea, sobre todo por el uso de estos vivos en color neón. Esta camiseta también cambió el escudo tradicional de la Federación Venezolana por uno un poco más simple y moderno. No a todo el mundo le gustó, a mí la verdad es que sí. Esta camiseta es diferente a las camisetas tanto de fanático como las de jugadores. Se trata de una camiseta versión sample o básicamente una camiseta prototipo o muestra. Como un dato curioso, las camisetas prototipo tienen distintas fases, desde los primeros prototipos en los que se comienza a elegir cómo va a ser la camiseta, el template, los colores a utilizar, y luego distintas versiones que se van puliendo hasta llegar al diseño definitivo que vemos en tienda y en el campo. Esta es de las primeras versiones sample. Por lo tanto, en el cuello encontraremos que tiene la etiqueta V-Code totalmente vacía y hay diferencias significativas como los hilos utilizados, que son plateados. Esta inscripción en la parte trasera tiene unos colores bastante diferentes, como puedes apreciar, y es por eso que esta es una camiseta bastante única y difícil de conseguir. Antes de ir con la 8, un pequeño bonus, y se trata de la camiseta visitante del año 2018. Esta es una camiseta que se utilizó durante un par de juegos. Es un template con Divo de la época, muy básico, en el que solamente le colocaron lo que es el escudo. Si se fijan, es diferente al del año anterior porque volvieron al escudo tradicional. Una camiseta súper básica, tuve la suerte de hacerme con ellas porque no salió a la venta, y por eso me parece una camiseta curiosa que quise compartir con ustedes. Y ahora sí, en 8º lugar, la camiseta local del año 2006. Una camiseta de los famosos templates de Adidas Team Guys, en la que tenían diseños de paneles asimétricos. Fíjate lo que es este cuello, una locura para la época. Tiene distintos paneles, distintos tipos de tejido. Esta camiseta en particular está personalizada y fue utilizada por Alejandro Sichero durante un juego de la selección venezolana de aquel año. Lo peculiar que tiene es que es muy difícil de conseguir porque no fue comercializada en tiendas, se utilizó durante un solo año. Tanto la versión local como la visitante son extremadamente difíciles de conseguir. Si la tienes, no la vendas. En 7º lugar tenemos nuevamente una camiseta bastante moderna, uno de mis diseños favoritos de Adidas y la selección venezolana, ya que el cuello tipo Mao con botón me parece hermoso, el tejido es espectacular y el uso del color crema hueso fantástico quedó. Esta camiseta es de fanático, pero tiene una particularidad. Se trata también de una versión sample o prototipo. En este caso, como puedes apreciar, lo que más salta a la vista es que el tejido es ligeramente diferente, un poco más oscuro que el que se terminó utilizando y vendiendo en tiendas. Además, tenemos que en la etiqueta no aparece el código, sino la palabra sample, y lo que es el tallaje es diferente. Es una camiseta muy difícil de encontrar en una versión sample. Cualquiera de ellas que puedas conseguir en prototipo vale mucho la pena. En 6º lugar tenemos una camiseta ícono de la selección, la camiseta del año 2005 fabricada por Adidas. Esta camiseta es muy recordada por su template, que era tradicional de aquella época, 2004-2005, con las 3 tiras que terminaban como dientes sobre lo que eran los hombros, este cuello que tenía estas pequeñas ventilaciones. Y lo más curioso de esta camiseta es que la fabricaron con una doble tela que es pesadísima, una cosa de locos, súper incómoda para utilizarla en países del trópico. Pesa como unos 350 gramos, que es muchísimo para una camiseta de fútbol. Tengo la suerte de tenerla
de jugador con el número 11 y estos números que estaban como microperforados, me parece hermosa. Pero lo que es curioso es que esta camiseta también se fabricó sin el tejido interno, sobre todo en unos segundos lotes, y estas son las que preferían utilizar los jugadores ya que es bastante más liviana. También la puedes encontrar con distintas tipografías. Si se fijan, aquí lo pueden apreciar. Esta segunda tipografía es un poquito más fea y no cumple los estándares de Adidas, pero a mí me parece de lo más curiosa. Fíjate que tiene como una especie de óvalos dentro de los números. Una locura. Por eso esta camiseta está en sexta posición. Ahora, si entramos al top 5 de las mejores camisetas de la selección venezolana que tengo dentro de mi colección, y una de ellas tenía que ser, como no, para la camiseta fabricada por Atlética, marca mexicana, que vistió a muchas selecciones durante aquellos años, una camiseta hermosa que utilizaba el color amarillo principalmente con detalles azules, cuello tipo solapa, una camiseta muy oversize, gigante. Tengo la suerte de que tenga las etiquetas, está impecable lo que es esta camiseta, una maravilla tanto por colores como por la época. Si se fijan, aquí pueden apreciar lo que es el mapa de Venezuela en el pecho. Si te enseño estas dos camisetas, dirías que son la misma o diferentes. Y la verdad es que son muy diferentes. En el año 2001, Atlética nos presentó este diseño sumamente limpio, bonito y elegante, muy recordado por todos los fanáticos. A mí la verdad es que me encanta. Pero lo curioso de esta camiseta, y por eso está en mi cuarto lugar, es que no está fabricada por Atlética, está fabricada por la marca peruana Wallon. Por motivos técnicos, la selección venezolana no pudo llevar las camisetas atléticas adecuadas para la Copa América del año 2004 y tuvo que presentarse con estas camisetas fabricadas a toda prisa por Wallon en versión manga larga. Si os fijáis, no encontrarán el logo de Atlética porque lógicamente fue fabricada por Wallon, pero puedes saber que es Wallon desde afuera, ya que la tipografía empleada por la marca peruana suele utilizar este piquito en la parte inferior. Esta camiseta fue preparada más no utilizada en la Copa América ante la selección de Perú por André El Varilla González. Una camiseta hermosa, a mí me encanta y tengo la suerte de tenerla dentro de la colección. En tercer lugar tenemos nuevamente una camiseta fabricada por Atlética, pero en este caso la versión local. Es una camiseta que lo tiene todo, los colores son fantásticos, las combinaciones que podemos apreciar, tiene el escudo de la federación, el mapa, una pequeña bandera de Venezuela colocada en un lateral, y tuve la suerte de hacerme con una con el dorsal número 11 que utilizaba Ricardo David Páez, un tremendo mediocampista, y en la parte inferior encontraremos que dice Venezuela. Es una camiseta preciosa, bellísima y está entre mis modelos favoritos. ¿Pero por qué la coloco en tercer lugar? Básicamente porque de este modelo existen distintas variantes, ya obviemos que tengan manga larga o no, pero hubo algunas que se fabricaron donde no tenían la palabra Venezuela en la parte trasera, ni tampoco encontraremos lo que es la bandera en el costado. Eso las hace una rareza, pero por diseño a mí me encantan y por eso están en tercer lugar. Próxima. En segundo lugar tenemos una camiseta que le tengo un cariño especial. Llegó el año pasado a la colección y se trata de la camiseta del año 2008. Quizás para muchos la camiseta más bonita de la selección venezolana. Y si logran ver, aquí tiene una pequeña marca de agua de lo que es el escudo de la federación. Tiene un color dorado, blanco, vino tinto. Es hermosa. Esta camiseta además llegó a mí a través de una persona amiga, me dijo, de Juan Arango, el eterno capitán. Esta camiseta fue preparada y creo que seguramente utilizada en las eliminatorias a Sudáfrica del año 2010. La talla es coincidente con la de Juan, absolutamente fantástico. Los dorsales están un poquito desgastados, pero a mí me parece una de las joyas de mi colección. Próxima. Y en primer lugar, la camiseta favorita de mi colección de la selección venezolana se trata de esta camiseta fabricada por Forte del año 1993. Es absolutamente icónica con la bandera colocada en el costado, este cuello rojo tan bonito, el escudo oversize en un tamaño gigante, en la parte trasera con estas letras stencil Venezuela
y el dorsal número 5, precioso. Esta camiseta la estuve buscando durante muchísimos años y tuve la suerte de hacerme con ella hace ya algunos. Una belleza y para mí la joya de mi colección de la Vinotinto. Déjame saber a ti cuál es la que más te ha gustado de todas ellas y cuál camiseta tienes de la Vinotinto abajo